Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragoneir Silent God. Y en el día de hoy estamos aquí para ver cuáles son los mejores héroes de veneno. Así que vamos a ir para allá sin esperar más. Pues estamos en galería, vamos a venir por aquí abajo a la pestañita de veneno y vamos a empezar de abajo para arriba, hablando un poco de cuáles son los mejores héroes, los más interesantes, ¿vale? Sí que puede que me deje alguno, porque hay algunos que también son interesantes, pero yo para mí los que creo que son los mejores y que si los tienes pues deberías priorizar para su facción de veneno, ¿de acuerdo? Bien, vamos a empezar por abajo. De los comunes yo no destacaría ninguno. Nos vamos a ir por aquí a los inusuales, y en los inusuales pues aquí sí que empezamos a ver ya cositas. Por ejemplo, Notera, siempre lo he dicho que es muy buen DPS. Es un personaje de veneno que lo que hace es aplicar veneno y para los bosses va a venir muy bien. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que tiene? Bueno, pues ya veis que es de veneno. Y lo que tiene es técnica de asesino. Se acerca a un objetivo lejano y lo ataca rápidamente. Obtiene un 20% de bonificación de daño contra enemigos afectados por veneno. Y como va a ir metiendo veneno constantemente, pues ella misma va a conseguir hacer más daño. Vale, ¿qué más tenemos por aquí? Pues tenemos otra habilidad que es Dardo Venenoso. Y esto es lo interesante porque lanza dardos venenosos a un enemigo con un 75% de probabilidad de infligirle 2 acumulaciones de veneno durante 10 segundos y un 75% de infligirles aturdimiento, ojo, durante 2 segundos, que está bastante bien. O sea, por un lado le mete veneno con su pasiva, le hace más daño a los enemigos con veneno, y por otro lado puede llegar a aturdirles. Bien, ¿qué más tiene? Bueno, pues tiene por aquí la estocada abismal, que esta es la definitiva, y lo que hace es cargar hacia la posición del enemigo y le causa un daño de veneno 4 veces. Matar al enemigo con esta habilidad provoca una explosión a distancia que inflige daño de veneno a los enemigos al alcance, prácticamente a todos los enemigos que hay en el campo de batalla, con un 100% de probabilidad de infligirles veneno durante 10 segundos, chicos. O sea que vamos a tener a los enemigos siempre envenenados. Para despachar oleadas o para atacar a bosses es un héroe que viene muy bien, chicos. Yo lo metería dentro de los mejores de la facción de veneno. Por aquí tenemos también a otro héroe que nos dan al principio. Fijaros que son héroes free to play y los conseguimos al principio del juego, que es Hexandra, que es la healer por excelencia. Yo la estoy llevando, es la healer que yo estoy llevando, que tiene un aura de 36 de iluminación a todos los aliados, que está bastante bien. Y luego tenemos las habilidades de healer, que es protección arbórea, que es al curar aliados con menos de un 40% de puntos de salud, la curación aumenta un 30%. Luego tenemos por aquí auxilio de la hoja, que lo que hace es pues curar a un aliado y le disipa una debilitación. ¿Qué es disiparle una debilitación? Pues un debufo que te puedan poner de veneno o reducir ataque o cualquier cosita, te lo disipa, que eso está bastante bien para ciertos bosses. Entonces, pues la verdad que es un apoyo extra el tener esa habilidad, aparte de curar, ¿de acuerdo? Así que eso tenerlo muy en cuenta. Y luego tiene por aquí la habilidad definitiva, que lo que hace es curar en área, se llama Consuelo de la Flor, y lo que hace es curar a los aliados al alcance. Todas estas habilidades, como estáis viendo, que no lo he comentado, se pueden mejorar. Ya veis que le podemos meter libros y mejorarlas para que aumente su curación, en este caso, o el DPS o la probabilidad, dependiendo del personaje que sea, ¿de acuerdo? Vale, ¿qué otro personaje inusual me parece muy importante? Pues el único que no tengo todavía, y es Sigrid. Gente, Sigrid es otro personaje de los que me parecen muy importante, o muy buena. Si tenéis este personaje, utilizarlo y subirlo porque merece mucho la pena. Como capitán tiene una aura de precisión que aumenta en 30 la precisión, y luego vamos a ver, porque son habilidades bastante interesantes. Por aquí tiene la muerte apremiante, que lo que hace es cuando un enemigo afectado por una debilitación muere, el héroe obtiene un 25% de energía definitiva. Eso está muy bien. Vemos que tiene por aquí, ojo, flecha venenosa. Dispara 2 flechas tóxicas que causan daño de veneno al enemigo cada una. Esta habilidad tiene un 75% de probabilidad de infligir prohibición de curación. O sea que, chicos, va a ser muy buena también para el PvP, porque vamos a prohibir que los enemigos se puedan llegar a curar. Así que ya sabéis, darle mucha cañita. Y ojo a esta última habilidad, o su habilidad definitiva. Se llama Explosión Venenosa y causa daño de veneno a un enemigo y a todos los enemigos afectados por debilitaciones, con un 75% de probabilidades de infligir prohibición de curación y penalización de ataque 2 durante 10 segundos. Ojo,
a todos los enemigos afectados por debilitaciones. Así que si tenéis un héroe que meta debuffos en área, llevarlo junto con Sigrid, el que sea, llevarlo junto con Sigrid, porque con su ulti va a hacer muchísimo más daño, porque va a atacar a todos los enemigos afectados por debilitaciones. Así que chicos, muy buena, sobre todo ya os digo, para despachar oleadas y para el PvP. Es muy buen personaje y es muy fácil de conseguir, pero yo no lo tengo porque es inusual. Así que chicos, seguramente que muchos de vosotros la tenéis y ni siquiera os habíais enterado de que era tan buena este personaje. Vale, luego vamos a ir, vamos a ir a los épicos, vamos a darle para atrás y vamos a subir a los épicos. En los épicos, yo el único que destacaría por encima de todos, porque tampoco es que los épicos de veneno destaquen, o sea, yo creo que los inusuales les puedes dar más uso y les puedes mejorar frente a los épicos. Tampoco hay tanta diferencia entre los épicos y los inusuales. Si hay alguno que me dejo y me lo queréis comentar, dejádmelo en los comentarios y lo hablamos. Pero el único que yo creo que destaca por encima del resto es Fruitbat. Fruitbat lo que hace, porque tiene una habilidad que es muy interesante, es defensa, pero no es un defensa como tal. O sea, sí que tiene el aura de defensa que aumenta el 24% de defensa a todos los aliados en la batalla, pero luego fijaros qué habilidades más interesantes. Al causar, esto se llama tormento y deleite. Al causar daño a enemigos con debilitaciones, el héroe tiene un 30% de probabilidad de curar al aliado con menos puntos de salud actuales y disiparle una debilitación, es decir, quitarle un debuffo. Cuanta más debilitaciones tienen los objetivos, mayor es la curación. ¿De acuerdo? Entonces, pues bueno, a cuanta más debilitación, más marcas de esa debilitación, más mayor es la curación. Luego tiene esta que a mí me parece que es muy buena. Junto con un healer puedes tener un equipo bastante potente, que lo que hace es sanación vudú y genera durante 6 segundos un nexo de curación alrededor del héroe, de él mismo, que cura a los aliados al alcance cada segundo y que puedes mejorar la curación en un 5%, en otro 5% y en otro 10%, y el tiempo de recarga reducirlo en 2 segundos. Y es toda esta base de puntitos que veis por aquí, pues todos los héroes que están alrededor de él van a tener esa curación. Es como una especie, se convierte como en una especie de tótem de curación, digamos. Vale, ¿qué más cosas tiene? Pues tiene esta de aquí, que es su habilidad definitiva, que es conjuración vudú, que lo que hace es causar daño de veneno a los enemigos al alcance con un 75% de probabilidad de infligir penalización de ataque 2, chicos. Que lo que hace es reducir el ataque un 50%, es decir, a la mitad. ¿De acuerdo? Entonces también muy buena habilidad. Yo creo que de los épicos, para mí, es el mejor. Y luego ya pasaríamos a los legendarios. Y en los legendarios yo voy a destacar 2 legendarios y un tercero que creo que en PvP puede ser muy bueno y le podéis sacar mucho partido. ¿Cuál es el héroe que le podéis sacar mucho partido en PvP? Tengo que decir que de los legendarios la mayoría son utilizables y todos son relativamente buenos, pero hay 2 que destacan por encima del resto y luego este otro que yo creo que para PvP se puede utilizar mucho. Yo lo estoy utilizando y la verdad que es bastante divertido y funciona bastante bien. Es Talware, que le tenemos por aquí, el enanito con el champiñón o como lo queréis, la seta venenosa, como lo queréis llamar. Y la verdad que el diseño está guapísimo. Como capitán lo que tiene es que aumenta en 65 la precisión de todos los aliados en las batallas de la arena del Gran Gladiador. Y luego fijaros las habilidades. Marca del cazador. Cada debilitación que sufran los enemigos en el campo de batalla otorga un 2% de reducción de daño al héroe. Yo lo suelo llevar con héroes que hacen que meten debuffos en área y así aumenta lo que es la reducción de daño de este héroe. El efecto se acumula hasta 10 veces, gente. Eso no lo he dicho, pero es un héroe de defensa, ¿de acuerdo? Entonces nos va a venir súper bien. ¿Qué más cosas tiene? Pues fijaros, esta me parece muy interesante, esta habilidad, que es hongo de la risa, y lo que hace es plantar hongos alrededor de los enemigos que infligen provocación. Es decir, te planta un hongo que provoca al enemigo y deja de atacar a tus personajes para atacar al hongo. Está bastante bien. A los enemigos al alcance durante 5 segundos. Cuando el hongo muere, causa derivado de daño de veneno a los enemigos al alcance con un 100% de probabilidad de infligir una acumulación de veneno durante 10 segundos y un 100% de infligir ceguera. Ojo, que la ceguera es que evita que los ataques básicos acierten a su objetivo. Así que está muy bien. Fijaros, provocar fuerza a los enemigos a realizar ataques básicos contra él. Veneno inflige daño de veneno igual al 0,5 de los puntos de salud máximos del objetivo cada 5 segundos, hasta un 30% del ataque del lanzador. Y la ceguera, lo que hemos dicho, que evita que los ataques básicos acierten a su objetivo. Así que es una habilidad súper buena para llevarla
al PvP. Y luego tenemos por aquí su habilidad definitiva, que lo que hace es lanzar una nube de esporas que dura 4 segundos y causa derivado de daño de veneno a los enemigos al alcance. Cada 0,8 segundos con un 100% de probabilidad de infligir penalización de precisión 2, que lo que hace es reduce la precisión un 50%. La precisión es para que no nos metan a nosotros debuffos, es decir, la precisión es, cuanta más precisión, más probabilidades hay de que te pongan un debuffo, pues de reducir defensa, reducir ataque, etcétera. Y luego, si los enemigos están afectados por veneno, el héroe tendrá un 100% de probabilidad de infligir penalización de ataque 2, que es lo que te reduce el ataque a la mitad, que ya lo habíamos visto antes. Bien, ¿qué más tiene? Bueno, bonificador de daño y daño derivado de veneno es... Aquí lo veis, el daño generado por una habilidad en particular obtiene una bonificación de iluminación, pero no puede provocar un golpe crítico, ¿de acuerdo? Ya sabéis que la iluminación, además si vamos por aquí nos lo va a decir para qué es. La iluminación, bueno, mira, en este caso no lo pone, pero es para el daño derivado, para que haga más daño de las habilidades derivadas o de los elementos de daño derivados, ¿de acuerdo? Vale, pues este personaje muy bueno para PvP, chicos, también lo podéis llevar en campaña, yo lo estoy utilizando, pero más enfocado en PvP. Y luego los dos personajes mejores o más destacables dentro de los legendarios de veneno, que son muy buenos. Por un lado es Ergander, que es otro tanque, vemos que es de defensa, pero ojito que esto es un pedazo de tanque. Me parece un personaje muy bueno, que me gustaría conseguir para tenerlo para la segunda temporada del juego, cuando se acabe la temporada. Vale, tenemos por aquí en aura de defensa, que aumenta el 45% de defensa de todos los aliados en las batallas de la arena. Está muy bien también para el PvP, lo podéis llevar en PvP o en PvE, la verdad que es un personaje muy bueno. Y ojo con las habilidades, ojo por ojo, al recibir daño tiene un 30% de probabilidad de infligir penalización de ataque 2, chicos, que es la que quita el 50%. La verdad que está muy bien como pasiva, es decir, cada vez que, fijaros, al recibir daño, cada vez que te atacan, tiene un 30% de probabilidad de meterle esa penalización de ataque. O sea que está muy bien, es como pasiva. Luego tiene el Tajo Vengador, que lo que hace es causar daño de veneno a los enemigos al alcance con un 100% de probabilidad de reducir su energía definitiva un 25%. Y después, ojo, cura al héroe. Vemos aquí que pone menos definitiva, reduce una cierta cantidad de energía definitiva, ¿de acuerdo? Porque es lo que le roba o lo que le quita a los enemigos, que la verdad que está muy bien. Y luego... lo que es la ulti, que está muy bien, es la bestia desesperada, que ya veis que tiene un alcance bastante grande. Y fijaros lo que hace. Tiene un 100% de probabilidad de provocar a los enemigos al alcance durante 5 segundos y causa daño de veneno, mientras el héroe obtiene inmortalidad, durante 10 segundos, es decir, no puede morir, chicos. O sea que está muy bien, provoca, se pone el inmortal, hace daño de veneno, está muy bien. Para mí, un personaje muy tocho y uno de los mejores defensas que hay en todo el juego. No solamente de veneno, sino que hay en todo el juego. Y por último, el otro personaje destacable que hay dentro de la facción de veneno es Lotair. Vamos a entrar por aquí porque me parece que es un personaje de veneno, un DPS muy bueno. Es mejor, digamos que dentro de los DPS de veneno, pues como más resaltables están Lotair. Y luego el otro personaje que hemos hablado, que es Notera, pues digamos que Lotair es un poquito, es parecido a Notera, pero un poquito mejor que Notera, ¿de acuerdo? Vamos a leer y vamos a ver un poco, comprender sus habilidades. Por un lado tiene el aura de capitán, que no tiene Notera, que lo que hace es aumentar en 60 la iluminación de todos los aliados en todas las batallas, que es lo que hace aumentarte el daño derivado. Y luego, como habilidades, lo que tiene es que cuando la habilidad del héroe causa daño a un objetivo con menos veneno, también inflige derivado de daño de veneno adicional, ¿de acuerdo? Ya lo veis por aquí, que el daño generado por una habilidad en particular obtiene una bonificación de iluminación, pero no puede provocar un golpe crítico. Vale, la siguiente, oscuridad permanente, ojo, esta lo que hace es acomete al enemigo con menos puntos de salud actuales, es decir, se tira a por el que tiene menos puntos de salud y lo que hace es causar daño de veneno a los enemigos al alcance con un 75% de probabilidad de infligir 2 acumulaciones de veneno durante 15 segundos. O sea que no solamente se tira por el que menos puntos de salud tiene, sino que encima le mete veneno, le va a atacar a él, que generalmente suelen ser healers y cosas así. Así que siempre os recomiendo que al healer le pongáis un poquito de vida para que este tipo de personajes no se lancen a por vuestro healer cuando vais al PvP, ¿de acuerdo? Es un consejo que os doy, no es una guía de consejos, pero que os lo doy por si acaso para que lo sepáis, porque si no es muy fácil con este tipo de personajes de que te machaquen al healer. Vale, ¿qué más cosas tenemos? Bueno, pues su habilidad definitiva, que es bastante buena también, que se llama Ataque de la Medianoche, y lo que hace es salta
ataca y golpea la zona designada. La zona designada es toda esta, causando daño de veneno a los enemigos al alcance. Después lanza 2 tajos tornado, cada uno de los cuales causa más daño de veneno a los enemigos al alcance, con lo cual que metiéndole y sumándole mucha iluminación podemos llegar a hacer mucho daño con sus habilidades y con su ulti, que va a hacer un daño en área brutal. Así que chicos, para mí estos son los mejores héroes de la facción de veneno. Si hay alguno que me he dejado y me lo queréis comentar, ya os he dicho que hay otros, por ejemplo de los legendarios casi todos son utilizables, pero si hay algún otro que os parece resaltable o que creéis que podría estar dentro de este top o de esta selección de personajes de veneno, hacérmelo saber en los comentarios y lo estudiaremos para una siguiente guía o tier list. Así que nada chicos, hasta aquí el vídeo de hoy, me despido, ya sabéis, darle un fuerte like y suscríbete si no estás suscrito para más contenido de Dragonair Silent God. Nos vemos en el siguiente vídeo, ¡hasta luego!